Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 21 de junio de 2024. Les acompaña Dayana Ureña Solís como parte del equipo de Realidad Nacional de su programa Alternativas. Es para nosotros y nosotras un gusto estar nuevamente en este espacio y acompañarles durante las siguientes 2 horas y esperamos que ustedes también pues, nos puedan acompañar durante estas 2 horas para conversar sobre un tema que siempre ha sido importante, pero que en las últimas semanas ha revestido de especial importancia y decidimos abordarlo para conversar desde distintas perspectivas y con distintos datos y aportando también algunas propuestas al tema de prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible. Y esto como, ¿verdad? Más que una pregunta, es una afirmación y es un título con mucha vehemencia, ¿verdad? O sea, que prevenir la violencia contra las mujeres y los femicidios es posible. Y para eso, pues esta noche hemos invitado a varias mujeres con una amplia experiencia y conocimiento en este tipo de temas, a quienes ya casi vamos a darles la palabra para que se presenten. Recordarles que su programa Alternativa se transmite de verdad por Facebook Live los viernes de 6 a 8 de la noche o también para quienes no nos pueden seguir en la transmisión en vivo, pueden hacerlo a través de la retransmisión los sábados a las 10 de la noche por Radio Actual en la 107.1 FM. Y pues si no nos pueden seguir por alguno de estos medios, pueden buscarnos en los radios digitales que colaboran también con alternativas, que son Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución. Y bueno, vamos entonces también a darle la palabra a Erika, quien es parte de este equipo también y quien pues colaboró muchísimo para que este espacio fuera posible. Adelante, Erika. Bueno, muchas gracias a todas por sintonizarse con este programa. En realidad, muy complacidos de poderlo realizar en el marco de un accionar importantísimo que están llevando a cabo las organizaciones de mujeres para detener el aumento de la violencia y los femicidios. Así es que para Alternativas es todo un honor tenerlas a las compañeras hoy acá y además ser parte de este esfuerzo y esta lucha de las organizaciones de mujeres por alcanzar una voz que suene más fuerte y que pueda realmente, como lo dice el nombre del programa, hacer posible, como lo es posible, detener la violencia y la muerte de las mujeres que está creciendo aceleradamente en los últimos 2 años. Así es que, pues, súper agradecida y aquí estaremos detrás del programa para atender también sus consultas al chat, os digo, a los mensajes del Facebook y poder darle respuesta. Muchas gracias, Erika. Y bueno, vamos a entrar entonces con esta primera parte que corresponde a la presentación de cada una de las panelistas. Voy a irles dando la bienvenida y ustedes se presentan para que las personas que nos acompañan pues las identifiquen y les conozcan en este momento. Vamos a darle entonces la palabra a Silvia. Buenas noches, Dayana, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Silvia Mesa, soy la presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y nuestro trabajo se centra precisamente en eso, ¿verdad? En la incidencia política y en la difusión de las situaciones que están abordando las mujeres. Muchas gracias una vez más y muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos en este espacio. Damos la palabra a Marlene. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa y poder conversar un ratito sobre situaciones que hoy día son de la mayor importancia y trascendencia para la mujer costarricense. Yo soy Marlene Mora, presidenta del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica y estamos a la orden, Dayana. Muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos. Vamos a darle la palabra a Damaris. Gracias, Dayana. Ajá, adelante. Gracias, buenas noches. Damaris Solano para servirles, vicepresidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y muy interesadas en estos temas que también nos atraviesan y atraviesan los cuerpos de las mujeres
en situación de discapacidad y que muchas veces quedan invisibilizados en medio de las estadísticas y las informaciones. Así es que encantada de compartir este espacio. Muchas gracias. Gracias a usted, Damaris, por acompañarnos esta noche. Y damos la palabra a Ana Rita. Buenas noches para todas y todos. Soy politóloga, vengo hoy por el grupo de trabajo de Agenda CEDAW. También soy científica de datos con expertise en género y derechos humanos y ya me ha tocado pues analizar también el tema de violencia de género. Entonces, muchas gracias por el espacio, es un tema que es tan importante que llegue a todas las comunidades. Muchas gracias a usted por acompañarnos, Ana Rita. Adelante, Margarita. Buenas noches, es un gusto estar aquí y compartir con estas muchachas que realmente han venido haciendo un trabajo extraordinario. Yo soy antropóloga y participo por el Grupo de Mujeres por Costa Rica, que tiene una agenda más amplia, pero que definitivamente el objetivo de la búsqueda de el fortalecimiento de una cultura de paz y a través de programas de educación que nos permitan tener una sociedad que viva en armonía y que las mujeres podamos ser respetadas y felices. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos. Y finalmente damos la palabra a Rocío. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo soy Rocío Alfaro Molina, soy filósofa, soy científica social, parte de la fracción del Frente Amplio actualmente en la Asamblea Legislativa. Participo en la Comisión Permanente Especial de la Mujer y en el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas. Y bueno, partidariamente en la Secretaría de las Mujeres y me he tratado de mantener siempre activa en las organizaciones feministas del país. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos esta noche. Y bueno, para aprovechar que tenemos tantas mujeres en este espacio con tanto conocimiento y tantas cosas por compartirnos, bueno, vamos a iniciar entonces en materia. Hemos planteado algunas preguntas generales, básicas que hemos compartido con ustedes a través del chat para que podamos ir desarrollando este espacio, esta conversación y ustedes pues puedan contarnos y contar a las personas que nos están escuchando pues de qué forma es posible, ¿verdad?, atender este tema de la violencia y los femicidios en nuestro país. Entonces, vamos a iniciar como con una primera ronda que tiene que ver con un poco, pues, cómo describir desde los conocimientos que ustedes tienen cuál es la situación actual sobre femicidios en el país, que puede estar también intrínsecamente o muy relacionado con cuáles son esas realidades que enfrentan las mujeres en Costa Rica. Entonces podríamos tal vez abordar un poco esas dos preguntas en este primer espacio y comenzaríamos con Silvia. Igualmente, ¿verdad? Ustedes desde el trabajo que hagan, pues aportan los datos que ustedes gusten. Gracias. Para empezar, yo voy a explicar qué es el femicidio. El femicidio es la muerte violenta de una mujer en razón de su género, ¿verdad? No es cualquier muerte de una mujer, sino que es la expresión máxima de la violencia machista contra las mujeres. Por eso, en este momento estamos contabilizando, o sea, en Costa Rica los femicidios los contabiliza una comisión para determinar esa separación, ¿verdad? ¿Cuáles son femicidios y cuáles son muertes violentas de las mujeres por otras situaciones? Por ejemplo, si hay un asalto y entran disparando y matan a una mujer, eso no es femicidio porque también lo hubieran matado si fuera un hombre. Entonces, femicidio es cuando está centrado en el género, la muerte de la mujer. En este momento tenemos un embate de esta violencia extrema contra las mujeres. No hay semana en lo que no aparezcan muertas 2 o 3 mujeres, pero además, ¿cómo? Con un nivel de ensañamiento, de misoginia, de odio hacia las mujeres que no es corriente ver. O sea, esto de que aparezcan mujeres en pedazos, mujeres escondidas en un refrigerador, mujeres decapitadas, mujeres quemadas, o sea, eso no ha sido la tónica en este país y vemos que hay un aumento del odio hacia las mujeres. Y voy a decirlo con toda claridad, ese odio hacia las mujeres deriva de violencia simbólica, o sea, cuando se pone el blanco a las mujeres. Y eso está pasando en este país por parte de figuras
muy importantes en la política, que no tienen empacho en atacar a las mujeres abiertamente en conferencias de prensa, en sus actuaciones continuas, o sea, y de figuras, voy a nombrarlo, es el presidente el que habla así, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad en que los hombres agresores se sienten acuerpados por una persona en un alto nivel que da el ejemplo de agresión de las mujeres. Y eso está repercutiendo en los femicidios. A eso debo agregar que solo hemos contabilizado 10. ¿Por qué? Porque no hay recursos para que el OIJ pueda investigar los otros 18 que están pendientes de clasificación, ¿verdad? O sea, para poder saber si fue un femicidio o no, tenemos que conocer las circunstancias. En algunos casos es clarísimo. Por ejemplo, la semana pasada hubo un femicidio donde el señor mató a la esposa con una pistola que tenía y se suicidó a él. No hay dudas de que es femicidio, porque ocurre en el contexto de la relación de pareja. Pero a veces aparece una mujer muerta y no sabemos. Y hay casos que son importantes y que no se han podido clasificar porque falta estudiar más la situación. Entonces, si no hay fondos y en este momento que tenemos una política fiscal que retrae los fondos para pagar deuda y no le interesan los programas sociales y no le interesa la situación de violencia generalizada que vive el país y no le interesa dotar de más fondos a los órganos que están encargados de combatir la violencia, entonces la situación para las mujeres se hace cada vez peor, ¿verdad? Entonces, a lo largo de los años Costa Rica ha ido contabilizando muchísimos femicidios. La otra cosa es cuántos de esos femicidios han sido sancionados penalmente, ¿verdad? Menos de la mitad han sido, o sea, han pasado por un proceso y ha habido sanción, porque muchas veces no se pudo probar claramente, hay dudas, otras veces por diferentes razones se registra un altísimo grado de impunidad. Y cuando hay impunidad en el femicidio, hay otros hombres que dicen, bueno, yo también puedo matar a una mujer porque no me va a pasar nada. Entonces, por ahí yo creo que tenemos dos aspectos importantes, pero después creo que podemos hablar un poco de cómo se hace para prevenir. Pero ante esta situación de emergencia, tampoco hemos escuchado una sola palabra del Poder Ejecutivo de cómo se va a enfrentar la emergencia. Las voces que hemos escuchado son de la sociedad civil, no son del Poder Ejecutivo. Y eso nos preocupa muchísimo, que haya una indiferencia tal en un momento en el cual a las mujeres nos están matando. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Seguiríamos entonces con Ana Rita. Muchas gracias. Sí, tomando, digamos, lo que Silvia ha indicado, voy a compartirles aquí algunos datitos muy generales. No sé si se ve la presentación, me dicen. No sé si se logra ver. Sí. Ahí me avisan. La Ok, estamos ese es viendo, como pero todavía no como en modo presentación, sino como en... Ahora sí. Ajá, ajá. Ok. Ahora sí. Ajá. Esos son datos, ¿verdad? De cómo ha venido el comportamiento, digamos, de los femicidios en términos absolutos en los últimos años. Efectivamente, el último corte del 13 de junio, que ya han pasado algunos días y tenemos más víctimas, ¿verdad? Teníamos alrededor de 29 muertes violentas. De estas 9, como ya lo dijo Silvia, han sido clasificadas como femicidios. Tenemos 18, creo que ya este número aumentó, más pendientes de clasificar, porque aún no se ha hecho. Y creo que eso también es, los tiempos institucionales ya nos van dando también algunas pistas de cómo se aborda este tipo de violencia específica, que es violencia basada en género, y qué importancia, qué grado de importancia y de centralidad se le está dando en su abordaje, ¿verdad? Porque entonces tal vez hay otras cuestiones que han denominado más prioritarias y estas las dejan como una segunda opción. Quería traer 3 datitos más nada más para entender un poco cómo es el comportamiento de la violencia de género ahorita en el país en los últimos años, y esta es la tasa de casos notificados por violencia intrafamiliar que registra el Ministerio de Salud. Esto lo que nos permite es ver dónde se dan mayores porcentajes de denuncias, ¿verdad?, de notificaciones de violencia en el país por cada 10.000 habitantes. Y entonces lo que nos vamos a topar es que las provincias periféricas es en donde se concentra buena parte, digamos, de estos casos detectados. Hay un gran subregistro en que las estadísticas no llegan, en donde el Estado no logra aún llegar a identificar estos casos de violencia, que yo creo posiblemente sean la mayoría,
pero también ya tenemos, digamos, indicadores de dónde, de qué lugares, qué provincias, qué zonas del país se podrían priorizar si este tema resultara de importancia para el actual gobierno, ¿verdad? Para atender una estrategia de prevención. También tenemos que ver qué otras causas o motivos de denuncias se están dando sobre violencia, específicamente con la ley de penalización de violencia contra las mujeres, que es como la norma más aterrizada que tenemos, que atiende directamente las distintas manifestaciones de violencia contra la mujer. Y si bien el maltrato es el que tiene mayores porcentajes, vean qué interesante que el segundo de los porcentajes de las denuncias que se presentan en el Ministerio Público, el segundo motivo es el incumplimiento de medidas de protección, ¿verdad? Ya se tenía una medida de protección, pero no se cumple, entonces se acude nuevamente al sistema para que intenten atender ese incumplimiento que otrora puede, ¿verdad?, poner en peligro la vida de las mujeres. Esto es lo mismo, digamos, parecido, solo que este es en juzgados de violencia y aquí también vemos el maltrato, es, ¿verdad?, el primero, pero el segundo nuevamente es el incumplimiento de medidas de protección. Y hay que decir que de las resoluciones que se emiten sobre la atención de este tipo de denuncias, el 70% de resoluciones son de desestimaciones, ¿verdad? Entonces también no es como que se le esté garantizando, digamos, a todas las personas la justicia al final, sino que durante el trámite por distintos motivos se terminan desestimando denuncias y ven que es muchísimo más de la mitad. También es importante establecer aquí, notar un poco las tendencias que hay en cómo se está abordando. Yo personalmente no me considero una persona punitivista, ¿verdad? Pero sí creo que ante la ausencia de políticas para generar un cambio cultural, que ahorita podemos hablar de eso, sí tenemos que entender que hay algunos tipos de manifestaciones de violencia que no se pueden abordar de la misma forma en la que se abordan otro tipo de delitos, ¿verdad? Así como yo creo que el Estado y el gobierno sí lo puede tener un poco más claro con el tema del narcotráfico, así también deberían empezar a pensarlo y repensarlo en el tema de la violencia contra las mujeres, porque la tendencia es que las absolutorias de sentencias de la ley de penalización de violencia contra las mujeres están aumentando y las condenatorias cada vez van disminuyendo más, ¿verdad? Eso era un poquito algunos de los elementos que quería compartir como para que la gente también vea un poco los datos que existen, el comportamiento que se está dando de distintas manifestaciones de violencia. Podemos ahondar un montón más, pero la realidad es que posiblemente la gran mayoría de los femicidios que aún no han sido catalogados como tal lo vayan a hacer y a mitad de año ya estaríamos cumpliendo con la totalidad de femicidios que se registraron en la totalidad del año pasado. Entonces podemos estar hablando que si se mantiene el mismo comportamiento en otra mitad de año, podemos duplicar o aumentar en una cuarta parte más o dos cuartas partes, ¿verdad? La cantidad de femicidios que tuvimos el año anterior. Y esto sí nos tiene que llevar a reflexionar sobre el rol de las instituciones rectoras en prevención y en atención de la violencia y, como decía Silvia, el rol que están teniendo las autoridades en cómo se aborda este tema o si siquiera lo están abordando y qué manifestaciones están generando para fortalecer un cambio cultural y promover un cambio cultural que últimamente también son responsabilidades que tiene el Estado de Costa Rica, independientemente del gobierno de turno, porque ha sido firmante y ratificante de distintas convenciones que protegen los derechos humanos de las mujeres. Entonces, eso quería como dejarlo un poco sobre la mesa y que las personas conozcan un poquito como de los datos que hay, para que también sepamos que sí hay datos para construir estrategias preventivas. Los datos están ahí, es de usarlos. Muchísimas gracias, Ana. Adelante, Rocío. Gracias. Sí, yo creo que hay que además sumar un dato a los que nos aportaban a Rita y es el de las tentativas de femicidio, que a veces tal vez no dimensionamos el volumen de violencia cuando no vemos, cuando vemos solamente los actos que logran concretarse y no vemos todas las relaciones y todo el terror con el que las mujeres están viviendo su vida actualmente y vemos, por ejemplo, el dato entre 2007 y 2023, 1.397 tentativas de femicidio. O sea, ya no entra nada más en violencia, en agresión, es el intento de femicidio, o sea, lo que no se consigue. Y yo creo que en este sentido habría que efectivamente hacer un abordaje integral, que creo que es lo que todas nosotras desde nuestros distintos espacios tratamos de hacer,
y es el de ver todos los factores que están incidiendo, uno, en algo que era un fenómeno del que formamos parte como sociedad que vive en un patriarcado, ¿verdad? Y que es un fenómeno que podemos rastrear, cuáles son las mujeres con características que les hacen más vulnerables, cuáles son los aspectos determinantes, cuál es el papel del Estado, ¿verdad? Cuando el Estado efectivamente realiza una defensa efectiva de la vida de las mujeres y cuando empieza a tomar actitudes laxas, actitudes de despreocupación que terminan siendo no solamente negligencia, sino complicidad. Yo creo que en esto hay que señalar muy bien que el femicidio, al ser un crimen, un tipo de crimen de odio basado en la organización patriarcal de la sociedad, el Estado es partícipe, ¿verdad? Es también, digamos, una forma de violencia de carácter política. ¿Por qué? Porque exactamente lo que está reflejando y reafirmando una forma de organización de la sociedad, una forma de organizar las relaciones de poder. Y en ese sentido yo coincido con el señalamiento de que no solamente tenemos un fenómeno en donde aumenta la cantidad, sino que aumenta también el grado de violencia y el simbolismo que hay detrás de los femicidios. Yo debo decir que en lo personal, y aunque a una le afectan siempre todos los femicidios, para mí hubo un clic, un cambio muy significativo con el cuerpo de la muchacha que tiran a la basura aquí en un cantón cercano a donde yo vivo, ¿verdad? Porque el simbolismo de botar no es esconder un cuerpo, es botar una mujer a la basura. Digamos, ese simbolismo me parece que empezó a permear en general, ya no es el enterrar, ¿verdad? Como decimos ya, el grado de violencia se parece más a una estética propia del narcotráfico, porque todos los fenómenos sociales tienen su propia forma de violencia, podríamos decir una estética narco, una estética del fascismo también, ¿verdad? Recuerden cuando hacemos estudios sobre tanto las formas fascistas más clásicas, ¿no? Vistas a través de los procesos europeos hace un siglo atrás, o si los vemos en las dictaduras que vivió América Latina, encontramos muchos factores muy similares en esa estética de demostración, porque no es solamente la violencia que se comete contra el cuerpo y la mujer en concreto que se asesina por ser mujer, ¿verdad? Por ser mujer rebelde, por ser mujer que creyó que tenía derecho a tener una vida, sino que es un mensaje a todas las mujeres, ¿verdad? El horror con el que se está manejando es un mensaje político también, y yo creo que lo tenemos que ver también desde esa perspectiva, y apunto a que efectivamente ha habido de forma diríamos, corresponsable, ¿verdad? Un deterioro institucional que afecta la vida de las mujeres de dos maneras. Por un lado, nos protegen menos y nos hacen también más vulnerables en cuanto a un sector más amplio que por ejemplo, por razones de carácter material, que no son las únicas, pero es un factor importante, generan una mayor dependencia, ¿verdad? Una menor autonomía, y por lo tanto una mayor vulnerabilidad hacia los hombres de su entorno afectivo. Hay un retroceso cultural, yo creo que esto es evidente, está asociado no solo al fenómeno de la violencia de género, sino en general, ¿verdad? Actitudes anticientíficas, todo el llamado a retroceder para rescatar los valores tradicionales, que esto es leído de manera que se entiende de evitar, ¿verdad? O retroceder respecto de los avances en los derechos de las mujeres. Eso lo veo yo, pues, muchísimo, desgraciadamente, en la Asamblea Legislativa. La polarización, ¿verdad? Social, ¿verdad? Que hace que la gente tenga posiciones blanco-negro sobre todo. Eso genera también, digamos, muchísima violencia. Y yo siento que está muy asociado efectivamente no solo a la figura del presidente, sino a la política que de él se deriva, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen, bueno, si el presidente en sus mensajes atacando a las diputadas, a la contralora, a las juezas, siempre a las mujeres, ¿verdad? El trato de él incluso hacia las mujeres de su propio equipo de gobierno es muy distinto, muy respetuoso también, ¿verdad? El tema de marcar la sumisión, ¿verdad? Necesaria al macho gobernante, sino que también las mujeres de su entorno inmediato, que son depositarias del poder por la confianza que el presidente tiene en ellas, también ejercen, digamos, formas brutales de violencia. Y lo digo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa,
cada vez que tenemos una iniciativa en favor de los derechos de las mujeres, cada vez que se habla de femicidios, cada vez que ponemos una moción de orden para un debate reglado, el tema que ustedes consideren que reivindique la situación o que trate de evidenciar la situación, tenemos el voto activo de la figura de Pilar Cisneros, que es la jefa de fracción del partido de gobierno, votando en contra y haciendo discursos misóginos, tratando de decir que cualquier crítica a ella o a las figuras de las ministras o ese consejo, ese grupo de poder femenino en torno a la figura del presidente, eso es igualmente violento, ¿verdad? Un poco para jugar la minimización y también vaciar de contenido las denuncias que hacemos. Muchísimas gracias, Rocío, por esta primera intervención, por todos esos señalamientos que haces, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Marlene. Muchas gracias. Efectivamente, como bien apuntan las compañeras, esta situación que estamos viviendo en Costa Rica es una situación nunca antes vista. Yo tengo muchos años de trabajar con grupos de mujeres y nunca había visto una situación como la que estamos viviendo ahora en Costa Rica, pero es que sobre todo es la violencia que se ejerce a la hora de ocasionar la muerte a una mujer. Es una violencia que nunca se había visto, como bien apuntaban ellas, la mujer en el refrigerador, descuartizada, la mujer que tiran al basurero. Yo igualmente que Rocío, a mí eso me impresionó porque es tirarla ahí y esos son mensajes muy evidentes. Esta situación viene también acompañada de pobreza. La pobreza que sufren las mujeres, la dependencia económica que tienen hacia los machos, eso va generando estos tipos de violencia y esa dependencia que crea la mujer alrededor del macho, ¿verdad? Esa dependencia tan machista que ejercemos nosotras mismas por una situación económica. ¿Qué es lo que me parece a mí que hay que empezar a hacer? Es el fortalecimiento económico de las mujeres, ver cómo las vamos fortaleciendo, cómo las vamos empoderando, cómo vamos tratando con todas las mujeres para que ellas sepan evidenciar cuando hay una violencia, cuando se va a generar un homicidio, un femicidio. Es una cosa que hay que trabajarla mucho porque pareciera que en este momento, pues esa es la gran falla. Y efectivamente no vemos respuesta de la parte institucional. Yo comentaba hoy con algunas mujeres que matan un perrito y ustedes ven que rapidito todo el mundo se pone en acción, agarran al tipo, le hacen un juicio abreviado, rapidito va para la cárcel a pagar su condena por haber, a una mujer la matan y nadie corre, no ve esa acción para nada. En otras épocas de mi vida pasaba eso, inmediatamente uno veía el movimiento, ¿verdad? El movimiento de todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Ahora no hay una inercia total hacia el tema. Entonces no vemos tampoco propuestas concretas para una solución a una situación como la que estamos viviendo las mujeres. Estamos totalmente desprotegidas, no hay a quién acudir. La respuesta es que no hay recursos, efectivamente no hay recursos para una situación, una pandemia como la que se está viviendo. Estamos desprovistas las mujeres de toda ayuda, de todo apoyo. Es una situación muy complicada y bueno, como bien apuntaba Silvia y Ana Rita con los datos, ¿verdad? Que es un número que tenemos ahí que nos da la OIJ, pero ¿cuántos están detrás que no se han todavía catalogado como femicidios y cuántas mujeres habrán desaparecidas que no han sido denunciadas, que se han quedado por ahí en el anonimato de la familia, que tal vez por temor no hacen la denuncia? O sea, esto es una situación de realizar una investigación profunda de qué es lo que está pasando, por qué se está dando esta situación y qué es lo que se va a hacer, pero no lo vemos por ningún lado esta acción. ¿Quiénes somos las que estamos ahorita
manifestándonos y denunciando la sociedad civil. La sociedad civil, y gracias al apoyo, al respaldo de las diputadas, aquí es un apoyo conjunto, ellas desde la Asamblea Legislativa haciendo lo que corresponde y nosotras desde la sociedad civil apoyando, incidiendo para ver si logramos ir haciendo algo en beneficio de las mujeres y sacándolas de esta situación tan caótica en que estamos, en que hemos caído y no sabemos cómo vamos, cuál va a ser el resultado de toda esta situación. Muchísimas gracias, Marlene, por su aporte. ¿Verdad? Muy puntual en el término, en el tema este, ¿verdad? De qué hacer. Y bueno, y sobre eso vamos a ir profundizando más, ¿verdad? Puntualizando precisamente sobre en el qué y en el cómo, ¿verdad? De toda esta situación que hemos venido tratando. Vamos a darle la palabra entonces a Damaris. Sí, gracias. Adelante. Yo creo que hay un asunto que está muy relacionado con el aumento de los femicidios y es el aumento de la violencia estructural, ¿verdad? Vemos cómo entre vecinos, por ejemplo, tenemos miedo ahora todas las personas, y conversando con algunos amigos de distintos lugares, nos dimos cuenta que todos tenemos algún conflicto o hay conflictos entre vecinos que se han ido exacerbando. Entonces, tenemos miedo, sobre todo las mujeres, afuera, pero también tenemos miedo adentro, porque estos femicidios ocurren dentro del hogar. Y para mí, por ejemplo, esto del refrigerador fue como, así como era revelador para algunas de ustedes la basura, para mí fue la refri. Fue como, ah, caray, es que adentro de tu casa te esconden ahí adentro, te dejan ahí, ¿verdad? Es que ahí no estás segura. Ese también es el mensaje. O sea, ni creas que puedes salir corriendo, ¿verdad? Aquí, yo vivo cerca del Surquí y justamente esta mujer que tiran al Surquí, el esposo, fue algo que impactó muchísimo a las vecinas porque por supuesto era mamá de la comunidad, los chiquillos en la escuela, uno de sus hijos en sexto grado, este año el chiquito se está graduando de sexto, imagínense su fiesta de graduación, o sea, todo lo que impacta más allá de la muerte de la mujer, ¿no? Y cómo este mensaje que queda a los niños y niñas de la escuela, por ejemplo, a sus compañeritos, era así como, o sea, nos pueden matar a mamá, ¿verdad? O sea, es que nos puede pasar eso. Y a las vecinas, ¿verdad? Escuchando a mis vecinas y a mis familiares diciendo, mira, por el interés de los muchachos, mejor bájale 2 rayitas a los conflictos que estás teniendo con tu pareja, ese tipo de cosas que escucha una y dice, puchica, esto es serio, esto está llegando más allá de lo imaginado. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, para mí es tan importante este asunto, en primer lugar, los procesos de denuncia, que no son inclusivos. O sea, ¿cómo hace una mujer sorda para llegar a poner la denuncia cuando no hay intérprete del ESCO? Empecemos por ahí. Una mujer ciega que no puede decir, describir qué fue lo que pasó. Así, él se acercó, hizo tal, sino que es lo que sintió, lo que olió, lo que escuchó, pero ese tipo de testimonio no es tan válido, ¿no? Las mujeres que tenemos discapacidad física, ¿cómo hacemos para trasladarnos desde con nuestra silla de ruedas hasta el lugar para hacer la denuncia? ¿O cómo hacemos para llamar por teléfono cuando estamos ahí con la persona agresora, ¿no? Este tipo de cosas, las mujeres con discapacidades psicosociales a las que no les creemos, ¿verdad? Ah, no, es que está loca. Ah, es que es paciente psiquiátrica. Y le desmerecemos todo lo que está diciendo que ocurre, o a las mujeres con discapacidad cognitiva, ¿verdad? ¿Cuánto estará entendiendo? ¿Cuánto se le podrá creer? ¿Cuánto entenderá ella de lo que está pasando? Ese tipo de cosas que se escuchan con tanta frecuencia. Y más allá de la dependencia económica de la que mencionaban ustedes, que por supuesto nos toca a las mujeres con discapacidad, porque discapacidad y pobreza es un binomio perverso con el que vivimos, está la otra, las otras dependencias. Es que dependo de esta persona para el baño, es que dependo de esta persona para que me haga las compras, es que esa asistencia personal que normalmente la hace alguien de la familia.
Entonces, esto de denunciar y de quedarse sola es mucho más complicado, hay mucho más retos, desafíos ahí. Y finalmente, las mujeres con discapacidad no tenemos, cuando ocupamos, por ejemplo, irnos para un albergue, esta es una denuncia que hemos hecho, pero hace años, es que yo deseara que ya yo tuviera que dejar de decir esto, pero en el INAMO los albergues no son accesibles. Entonces, si me tengo que ir con mis hijos, y uso silla de ruedas, lo siento, te tenés que quedar en tu casa con el agresor porque fíjate que no tenemos lugares accesibles. Y entonces, no, pero está el CONARTIS, el Consejo de Personas con Discapacidad, que tiene algunas posibilidades. Sí, pero fíjate que no me reciben con los hijos porque ellos solo pueden atender a las personas con discapacidad y como las personas con discapacidad no tenemos hijos porque no tenemos sexo, o sea, ¿cuál es el paradigma que está detrás de esto? Entonces, resulta que estamos en mayor vulneración y no estamos en el imaginario cuando estamos creando las políticas y las acciones de atención de la violencia. Muchísimas gracias, Damaris, por acompañarnos y por darnos esta perspectiva, ¿verdad? Tan importante también, desde la que a veces no somos tan conscientes, ¿verdad? Cuando ya, pues, la escuchamos de una persona, pues, que con conocimiento de causa también puede hablar por este tipo de situaciones y que sin duda afectan todavía aún más, ¿verdad? Las mujeres siempre tenemos como muchas cuestiones ahí de ser mujer que nos afectan por una u otra razón y bueno, la discapacidad es una de ellas que se suma, ¿verdad? A esta situación. Vamos a darle la palabra a Margarita. Adelante, Margarita. Bueno, gracias. Sin duda este es un tema profundo. Yo tengo, digamos, observaciones de mi experiencia, pero en algunas de las cosas que voy a comentar requieren más investigación. Yo soy antropóloga y soy historiadora y he trabajado en algunas comunidades casi que desde la conquista hasta el presente. Es decir, tengo algunas comunidades rurales, sobre todo particularmente las que tienen tradición indígena en el Valle Central, que puedo verlos tener una lectura de muy largo plazo y algunas con buen nivel de, digamos, de conocimiento histórico. No encontré, es decir, no se encontraba, sin duda había violencia, pero digamos, esas violencias que vemos hoy día no aparecen reportadas. No las hay. Y cuando empecé, históricamente, me refiero a algunas de esas comunidades, claro que había una violencia patriarcal y había una violencia colonial, ¿verdad? Estructural que se acentuaba sobre las mujeres, pero habían patrones de convivencia que le permitían a las mujeres cierta defensa, es decir, las familias extensas y donde había una mujer, usualmente había muchas familias solas, matriarcas, porque muchos de los hombres salían a trabajar a otros lugares en las comunidades rurales, la abuela, la madre, tenía mucho poder, ¿verdad? Entonces se ejercía sobre los varones una relación de mucho respeto con la matriarca, dentro de un sistema patriarcal, que eso es muy interesante. Y lo puedo, no se ha hecho mucha investigación histórica a nivel, de ese nivel en Costa Rica, pero creo que hay que impulsarla. Pero yo lo digo incluso por mi propia familia, ¿verdad? Porque, y seguro las de ustedes, muchas, sí, las abuelas eran muy fuertes, ¿verdad? Y había un profundo respeto por las mujeres dentro de una visión muy patriarcal y también de sumisión, porque en el fondo había cosas de la sumisión que permitían un cierto balance, un cierto equilibrio, y también tenía que ver con, digamos, los patrones religiosos. De alguna manera era un nivel de contención cultural el que no se asumiera con violencia, digamos, a la madre o a las hijas, aunque ocurrían, sin duda alguna, estos casos están reportados. Yo tengo varios reportados de violaciones, ¿verdad?
Y en las comunidades rurales, las familias extensas, el sentido de comunidad y la familia extensa también señalaba con más claridad a los agresores. Entonces, habían patrones, respuestas colectivas en que las mujeres podían ejercer ese nivel de rechazo, sin que no quiere decir que no las hubiera. Claro que las había, ¿verdad? Y sobre todo cuando había relaciones de clase, es decir, cuando en sociedades que el patronazgo, ¿verdad? El patrón ejercía dominio y con poder sobre las mujeres de la finca, ¿verdad? Y había ese tipo de relaciones, claro que sí, pero había entre las sociedades ciertas normas que no se podían transgredir, que no llevaban, por lo menos, a la muerte a las mujeres. Pero esto empieza a cambiar en los años 80 y eso ahí quiero tirárselos a ustedes en la discusión, porque cambia el sentido de comunidad. Es decir, dejamos de tener comunidad. Ya no eran los barrios. Yo nací en un barrio, que era el barrio Aranjuez, y cuando llegamos en el 58, 60, las casas estaban abiertas, no había una sola reja. Y mi abuela estaba sentada en la puerta con el perro, ¿verdad? Entonces, y no había llave, la gente entraba y salía. Éramos 8. Ni una sola reja, y eso creo que todos lo experimentamos. Pero toda la gente que estaba ahí se conocía. Uno conocía a fulanito, a sutano, había un nivel de conocimiento, ya sabíamos quién era el viejo verde del barrio y todas las mujeres lo conocíamos, ¿verdad? Y ahí viene el viejo verde del barrio, o los viejos verdes del barrio, o el cura que se sobrepasaba, ¿verdad? Y rápidamente habían reacciones colectivas también. Pero a mediados de los años 80 esto cambia. Se pierde el sentido de comunidad, por lo menos en las zonas urbanas. La apertura de urbanizaciones no permite el conocimiento, no hay sentido de comunidad. Yo pasé a vivir en una Atividad después de haber vivido en Aranjuez, donde todo el mundo se conocía. Todavía nos reunimos, después de 50 años, seguimos siendo amigos, pero yo pasé a un barrio donde duramos 20 años en que nadie sabía quién era el vecino. Hasta que uno de los vecinos, muy joven, con un aneurisma, se murió. Y la mujer muy joven, con niños muy pequeños, fue incapaz de llamarme a mí o a la otra vecina. Nos consternó tanto la noticia, ¿verdad?, de que no llegó la ambulancia y de que ella fuera incapaz de llamarnos, que empezamos a conocernos. Y entonces sí a cuidarnos. Y teníamos ya después un chat y ahí va fulano de tal, y el fulano de tal es un tipo, ¿verdad?, hay que ponerle cuidado, ese vecino que se pasó ahí, tal cosa. Es decir, ese sentido de comunidad culturalmente genera patrones que le permiten a las mujeres protegerse, incluir a los hombres que también son solidarios con las mujeres. Entonces, ese cambio cultural hay que asumirlo. Yo creo que es parte del aumento de la violencia en que el agresor es anónimo y la víctima se vuelve también anónima, porque como no conoce a nadie, prefiere quedarse callada y no denunciar. Pero en los tiempos en que había comunidad y la abuela la matrona y alguien decía a uno que aquel tipo vino y me hizo tal cosa, allí habían reacciones de la madre, de las mujeres, de los hermanos, ¿verdad? Lo esperaban en la cantina y les daban garrotazo, ¿verdad? Eso era muy usual ver eso. Y los pleitos en las comunidades, porque yo registré algunos de estas, cuando había fiestas o fiestas patronales y se tomaban los tragos, las barras iban y agarraban al tipo que se había sobrepasado con una hermana. Sí, por lo menos habían ciertos mecanismos el anonimato lo impide. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar en una habitabilidad distinta para fortalecer las respuestas de las mujeres y la incorporación de los hombres y evitar estos niveles de violencia que son realmente espeluznantes, son inéditos, ¿verdad? Y lo otro es, para terminar, por ejemplo, el Estado de la Nación demostró, no me recuerdo el número, pero que las paradas de los buses en este cambio de
de modelo de urbanidad, ¿verdad? Incluidos los rurales, las paradas de los buses quedaban a 1, 2 o 3 kilómetros de distancia de donde vive la gente. Y muchas mujeres que iban a trabajar se vieron agredidas, ¿verdad? Porque tenían que caminar. Aquí en mi misma comunidad, el bus queda aquí y los que bajan tienen que caminar 1,5 kilómetros y 2 horas a las altas horas de la noche. Entonces, también cómo hemos diseñado el espacio de convivencia no, no lleva implícita esa visión de frenar la violencia para las mujeres, esa pérdida de sentido de comunidad. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias, Margarita. Ahora, luego vamos a tener otra ronda, entonces puedes seguir profundizando sobre algunos de los puntos que tienes por ahí. Bueno, voy a darle la palabra a Rocío y luego a Silvia. Adelante, Rocío. Gracias, gracias. Me pareció muy interesante la provocación, voy a decirlo así, que hizo Margarita con algunos temas que a mí me gustaría también problematizar más, porque efectivamente hay factores, digamos, de carácter cultural. Tal vez dependiendo de nuestra formación los leemos distinto, pero me parece que efectivamente hay que tocarlos. Por ejemplo, el tema del momento en el que las cosas cambian. Yo creo que efectivamente las formas de violencia cambian porque también cambian las condiciones mismas de las mujeres y su posibilidad También. de tener grados de independencia, de tener proyecto de vida, ¿verdad? Y tal, ¿verdad? Que eso también habría que tomarlo en cuenta. Y son cambios estructurales que también están asociados, me parece a mí, a un debilitamiento de algunas áreas del Estado, ¿verdad? Entonces, inicia el momento del neoliberalismo, ahorita estamos como en su consolidación y como les digo, a las puertas, en mi opinión, de varios fenómenos o de una política que podría considerarse neofascista, que solo se puede asentar por los cambios que se vivieron de carácter estructural. Y a mí me parece que eso hace variar no solamente, digamos, esos elementos, digamos, más materiales, sino que también habría que recordar que para los 80s hay también para nuestro país un cambio en las agendas del movimiento de mujeres y también algunos avances importantes en cuanto a la legislación de equidad, de participación política, etcétera, que generan, digamos, un posicionamiento de la mujer y por lo tanto una tensión con aquellas masculinidades que no quieren aceptar, aunque en ese momento había una censura, debo decir, que en este momento se perdió, y a eso me refiero con el retroceso que vivimos hoy, una censura moral al respecto de la manera en la que el machismo se hacía explícito, ¿verdad? A mí me parece que, por ejemplo, sí es cierto que el sentido de comunidad varía, también el sentido de propiedad. Debo decir que para mí ese sentido de comunidad hacia las mujeres no necesariamente se integra de igual manera, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Las mujeres a menudo, y en el ejemplo que usted decía de los hermanos que esperaban al fulano para sopapeárselo porque le había faltado el respeto a la hermanita, es también con un sentido de propiedad, Machista, ¿verdad? No es, claro, digamos, una reivindicación de mi hermana tiene el derecho a ser feliz y a escoger quién o no se acerca a ella y de qué manera, sino el irrespeto a la familia, al nombre de la familia, ¿verdad? Y me parece que lo que tal vez vemos en las comunidades es un cambio en eso que llamamos el pacto de varones. Y ese es el que podríamos nosotras incluso rastrear ahorita qué es lo que está pasando, porque pasó de los machistas con la típica frase de yo no soy machista, pero, ¿verdad? Y entonces en ese pero toda la justificación, o por ejemplo algunos que decían, bueno, yo no soy machista porque no le pego a las mujeres. Todavía yo eso lo alcancé a oír de profesores, ¿verdad? Universitarios cuando yo era estudiante o cuando iniciaba a ser profesora. Eso, digamos, muy mal visto, ¿verdad? Fue rechazado, fue reconfigurado, pero ahora estamos en una involución importantísima en donde el pacto de varones pasa porque los chistes en las redes o las amenazas en las redes que recibimos hacen referencia al refrigerador. Creo que no hace falta explicación, ¿verdad? No hace falta, digamos, decir más al respecto de toda la simbología y es aplaudido, digamos, el grado de odio y de complacencia o de tolerancia al odio me parece que tiene que ver con una redefinición o la banalización que se hace de la violencia a las mujeres,
una redefinición de ese pacto de varones, del que obviamente no todos participan, pero que de pronto participan más que hace 10 años atrás, ¿verdad? Antes habían formas de violencia un poco más sutiles y ahora hay una tolerancia mayor. Y me parece que efectivamente habría que pensar en el sentido también que avanzó. Digamos, hay como una gran bifurcación, me parece a mí, en donde las mujeres vamos avanzando en el sentido de nuestros derechos y por lo tanto identificando qué es y qué no es abuso, y los varones han ido más bien enconchándose en una masculinidad tradicional que yo incluso, y lo lanzo porque me parece que es una discusión interesante, a propósito del papel de la religiosidad. Hay una religiosidad liberadora que es contrahegemónica y que es muy minoritaria, que acompaña las marchas de las mujeres, que acompaña las marchas de los derechos de la población sexualmente diversa, que acompaña, ¿verdad? Esa es una, pero la religiosidad dominante, sea católica, sea pentecostal, neopentecostal o de cualquier congregación, lo que el papel que antes tenía de contención de ciertas formas extremas de violencia, me parece que ahora está cumpliendo con el papel contrario. Y por lo menos desde mi experiencia en la Asamblea Legislativa es muy evidente. Todas las diputaciones, y no solamente hablo del partido evidente y definido como tal, como partido neopentecostal, fundamentalista religioso, que es Nueva República, el partido de gobierno, con la excepción de la diputada que ya sabemos que es la presidenta del partido, pero que ya está descolada, digamos, de la política de gobierno, varios y varias de las diputaciones de la Unidad Social Cristiana, varios y varias diputaciones de Liberación Nacional, levantan la bandera en el nombre de los valores tradicionales y están acuerpando proyectos de ley orientados a limitar los derechos de las mujeres, a revictimizar a las mujeres, a frenar en los avances y, por ejemplo, a volver a la política de la tutela de la mujer mala o infantil, ¿verdad? O inmoral, que debe de ser tutelada por el Estado, por los maridos o por los exmaridos. Y a mí me parece que ese tipo de política precisamente es la que dispara ese sentido de apropiación que tiene el femicida, de decir, pero esta mujer, ¿qué se ha creído? ¿Verdad? O sea, me tiene que, el cuento del miedo de nadie, ¿verdad? Esa romantización creo que es un poco, digamos, superficial porque finalmente es un sentido de odio ante la persona que cuestiona su masculinidad, que cuestiona su poder y me parece que eso efectivamente, digamos, es muy integral y me parece que sí. El tema de la religiosidad a mí me parece que es un tema que en algún momento deberíamos de abordar también, digamos, en este programa, Dayana, pensando en el equipo del programa que se podría también integrar. Sé que lo han tenido, digamos, desde otra perspectiva, pero ¿qué es lo que sucede con la religiosidad y la violencia contra las mujeres? Porque creo que hay que distinguir, digamos, hasta cierto punto donde una religiosidad que hacía contención porque los mandatos de control eran tan claros que no hacía falta extremar la violencia, la religiosidad, digamos, y la institucionalidad religiosa cumplió un papel. En este momento me parece que está cumpliendo otro. ¿Por qué? Porque esas normas de contención moral ya no le están funcionando para las mujeres, ya las mujeres están decidiendo qué hacer con sus vidas, ya las mujeres están intentando aumentar algún grado de autonomía, ya las mujeres están tratando de decidir cuántos hijos tienen, y digo tratando porque ninguna de estas cosas se ha logrado al 100%, por supuesto. Ya las mujeres quieren tener derechos, quieren tener reclaman a las instituciones que no cumplen. Y en ese sentido, digamos, cuando el control social se debilita, entonces surgen otras estrategias de control que me parece que es lo que estamos viendo ahorita y que por ejemplo, las iglesias han sido, no solo promueven patrones de conducta en donde se minimiza a las mujeres, ¿verdad? Las siervas, sino que además han tenido un silencio brutalmente cómplice con la violencia que sucede y tienden a minimizarla
al compararla con cosas que no son comparables. Muchas gracias, Rocío. De aquí dejé anotado lo que dijiste también. Bueno, y levantó aquí la mano Silvia, vamos a darle la palabra. Igualmente las otras compañeras, ¿verdad? Tenemos un orden de la palabra, pero si ustedes quisieran hacer alguna intervención relacionada con algo que se menciona, ¿verdad? En el programa, pues pueden también levantar la mano, no hay problema. Adelante, Silvia. Gracias. Bueno, yo, coincidiendo un poco con Rocío, debo decir que en 1995 Costa Rica firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belén do Pará. Y entre las obligaciones que asumió el Estado al firmar esa convención era la de promover un cambio cultural para eliminar las odiosas diferencias entre las mujeres y los hombres, ¿verdad? Y parece que estamos haciendo un cambio cultural inverso, ¿verdad? Estamos yendo hacia una sociedad cada vez más conservadora, cada vez más discriminadora de las mujeres, cada vez más discriminadora de todas las personas que no cumplen con su ideal del hombre blanco, heterosexual, sin ninguna discapacidad, con un buen físico, con mucho dinero, ¿verdad? Entonces las mujeres quedamos afuera de ese ideal y por tanto podemos ser utilizadas. Entonces, y eso se confirma con los índices de pobreza de las mujeres. Las mujeres son las pobres más pobres en este país. Las mujeres son las que tienen menos empleo en este país y eso las coloca en una situación de dependencia. Pero también ese discurso tan conservador ha llevado, lo peor es cómo se internaliza ese discurso conservador, porque hasta las propias mujeres terminamos aceptándolo, porque eso es la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella que se ejerce contra un grupo con el apoyo de ese grupo. Y terminamos las propias mujeres viendo como normal que a una mujer la golpeen o que la maten si engaña a su esposo. Yo siempre digo, si las mujeres matáramos a los hombres que nos engañan, ¿cuántos hombres quedarían sobre la tierra? ¿Verdad? Pero aparte de eso, sí estamos con un serio problema. Y estamos con un problema además que yo creo que es político y es muy importante, que es el desconocimiento de todo lo que se había elaborado previamente. ¿Verdad? Costa Rica tiene una política nacional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres de todas las edades. 2017-2032, una política de largo plazo que empezaba, su primer eje de atención era el cambio de las masculinidades. O sea, era trabajar con los hombres y los niños para cambiar esas masculinidades que hacen tanto daño a nosotras y a ellos también. Y resulta que ese eje ha sido abandonado completamente. Se paró de trabajar en masculinidades. Ahora están contratando al Instituto WEM para que trabaje en masculinidades, pagándole al Instituto WEM, cuando había toda una estrategia para hacerlo desde el Estado. Entonces, ahora que estamos encontrando que la prevención de la violencia está desapareciendo, porque está desapareciendo en muchos aspectos. ¿Cómo se previene la violencia? Con programas preventivos que empiezan en la primera infancia, ¿verdad? Entonces, los programas del MEP están siendo abandonados. Hoy yo estaba en la presentación del informe periódico universal de derechos humanos de Costa Rica y hablaron de que el MEP tenía una política para la educación en la afectividad y la sexualidad. Esa política no está siendo aplicada y no está teniendo seguimiento. Entonces, una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que existe realmente. No estamos previniendo. ¿Y qué está pasando entonces? Hablábamos del desprecio que los hombres tienen hacia las mujeres, ¿verdad? O sea, hay una antropóloga argentina que se llama Rita Laura Segato, que estudió la violencia. Y Rita Laura nos dice que la violencia se ejerce en dos ejes. Un eje es desde el agresor hacia su víctima, a la que le extrae, ¿verdad? Un tributo. Y ese tributo puede ser entregado voluntariamente o puede ser sacado a la fuerza, ¿verdad? O sea, cuando un hombre conquista a una mujer y la mujer, voy a decir el término que se usa en la sociedad, se entrega, no es que ejerce su derecho a tener una sexualidad libre, entonces él lo consigue por las buenas, pero si no lo consigue, la viola porque se lo saca por las buenas, ¿verdad? Pero además, lo que es más terrible, y es lo que estamos viendo en estos femicidios, es cómo ese hombre, en el segundo eje, se jacta de su hazaña entre sus iguales. Entonces, si él la mató
y nada más, yo soy mejor que él porque la maté y además la tiré al basurero, porque la maté y además la corté en pedacitos. Entonces, ese es el más grande y el más macho de los machos. Y eso a mí me aterroriza, porque tiene un problema de modelaje. Yo no voy a decir que es automático el modelaje, pero sí hay un modelaje de la violencia que estamos viviendo. Y hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación da los detalles más escalofriantes del femicidio, porque eso es lo que se vende, también está incitando, ¿verdad? O sea, también no está hablando de una historia que hay atrás del femicidio. Hace un momento Ana Rita nos decía que el segundo delito más frecuente de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres es el incumplimiento de las medidas de protección. O sea, las medidas de protección de la ley contra la violencia doméstica, tenemos más o menos 50.000, 60.000 cada año en este momento, han sido un instrumento que las mujeres han utilizado para protegerse. Protegen de los agresores de nivel medio o bajo, pero no de los grandes agresores. Y si no se les da seguimiento y continuidad a esa denuncia, hay mujeres con medidas de protección que las están matando. Hay otras que no las tienen porque no creyeron ya en el sistema, porque saben que las medidas no siempre funcionan. Hay otras que no las tienen porque están atrapadas en esa dependencia, en ese ciclo de violencia que les va desempoderando y dándole cada vez al agresor. Entonces, es hora de reflexionar, ¿verdad? Este país tiene un sistema nacional para la atención y prevención de la violencia, un sistema que ha sido desacreditado por la administración actual, que no se da seguimiento a las obligaciones que tiene cada institución que integra el sistema, que son todas las que tienen responsabilidades en materia de violencia, que van desde la fuerza pública, pasando por el MEP y llegando hasta los organismos especializados como CONAPDIS, ¿verdad? Y dónde se están exigiendo las responsabilidades que tienen estos organismos. Pero además, como es típico de este gobierno, que es el gobierno de las ocurrencias, entonces ahora inventamos unos puntos violetas que han sido seleccionados por una empresa privada sin ninguna capacitación, sin ninguna experiencia en la atención de la violencia, que es una especialidad y que es una especialidad que requiere una formación de las personas que la van a atender o duplicando las tareas de otras personas que ya atendían violencia como las oficinas municipales de la mujer. Entonces sí estamos en una disyuntiva seria de lo que está pasando en el país y hay una responsabilidad del Estado que no está dando respuesta a los femicidios que están ocurriendo. Gracias. Muchas gracias, Yo quería Silvia. agarrarme un poco de lo Ajá. que dice Silvia, porque efectivamente se ha dejado de lado, digamos, la línea de trabajo de cumplimiento de una política que yo creo que es de las pocas políticas a nivel de Estado que tiene Costa Rica. Costa Rica suele tener muchas políticas específicas, sectoriales, institucionales, pero hay pocas que logran la articulación de distintos ministerios e inclusive el diálogo entre poderes de la República y Planovi, que es la política que atiende la violencia, que costó muchísimo alcanzarla y que siempre va a tener elementos de mejora, pero que ahí está hasta creo que el 2030, que ya se tiene que volver a revisar, se ha dejado de lado. Y eso se nota ahora en los reflejos, digamos, de la falta de prestación de servicios, pero no es solo ir y prestar el servicio, sino la calidad del servicio. Estamos hablando de que el tema de violencia de género tiene que ser abordado por profesionales que tengan algún nivel de expertismo, conocimiento serio, ¿verdad? Un conocimiento, digamos, maduro en el tema, porque un proceso mal manejado puede terminar en que uno casi que entregue a una víctima a su agresor, ¿verdad? Hay gente que a veces no entiende que hay ciertos principios legales o de lógica que se tienen que aplicar, que tal vez no es lo mismo que atender otro tipo de violencias, ¿verdad? Que se dan en el entorno. Entonces, eso es una realidad de lo que ha venido pasando y por eso las organizaciones de mujeres, hace poco de hecho tuvimos un foro con creo que más de 100 mujeres de todo el país se conectaron de distintos lugares del país, desde Talamanca hasta La Cruz, que participaron. Y era, bueno, ¿qué está pasando con la institucionalidad pública en este momento? ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que señala Silvia, yo quería traerlo porque, por ejemplo, hoy llega la noticia de que el OFIN de Cóbano va a cerrar o ya cerró, ¿verdad? Porque no tiene el apoyo, pero también se trae una línea de apoyo y de fortalecimiento del OFIN como uno de los mecanismos de protección de derechos de las mujeres que existen. Y eso también se ha dejado de lado, no es de prioridad en la Asamblea Legislativa, no es para nada prioridad del Ejecutivo. Y cada vez que se van cerrando esos espacios donde hay personas que intentan desde su expertise brindar un servicio, ¿verdad? Sí, sencillamente le estamos cerrando la puerta a las mujeres para que tengan un lugar a donde acceder.
de las poquititas que llegan a presentar una denuncia o a solicitar información o, ¿verdad? O al sistema, porque realmente me atrevo a decir que es la punta del iceberg. Recordando, digamos, no solo el tema de femicidios, por ejemplo, uno de los delitos también contra las mujeres más fuertes es el tema de delitos sexuales en Costa Rica, y eso ha tenido una línea de tendencia de aumento desde la última década hasta el día de hoy. El punto máximo fue en 2019, que se lograron atender denuncias, o sea, no estamos hablando ni siquiera de los delitos que nunca nos daremos cuenta porque simplemente no denunciaron, estamos hablando de 4.562 denuncias, solo delitos sexuales, y el 74% de estos delitos se enfocan en dos poblaciones. Y eso también nos tiene que llamar la atención porque ¿qué estamos haciendo con las niñas de este país? Una de las víctimas son las niñas, mujeres niñas, y la otra víctima son personas con discapacidad. Y ahí lo uno mucho con lo que decía doña Damaris, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, oye, agarro y me voy para donde la vecina, pido ayuda en algún lado, pero ¿qué pasa si es alguien que tiene, por el contexto que le genera una discapacidad, porque la sociedad no está moldeada de forma inclusiva y no se puede desplazar, tiene algunas limitaciones físicas donde se ubica y no puede salir o decir o gritar, pedir auxilio? Hay un montón de personas que están sufriendo y que el Estado ni siquiera está en la capacidad, digamos, de llegar y de atender, ¿verdad? Que aún le queda debiendo a las mujeres que llegan al sistema, como ya vimos con las medidas de protección y otras, pero ahí tenemos todo un subregistro enorme. Y el INAMU tiene una función que es fundamental, que es el de la rectoría. El INAMU no es solo una institución que presta servicios y ya, no es una financiera que le va a dar usted un préstamo o no y se acabó. El INAMU tiene que velar porque esa política de Estado que incluye a otras instituciones se cumpla, y eso va de la mano con ese abordaje integral que hablaba Silvia de primera infancia. ¿Qué es lo que se debería estar dando? Bueno, un trabajo en conjunto entre el MEP y el INAMU para atender a esas niñas y niños. Y yo quiero enfocarme sobre todo en esos niños, porque hay un tema y lo he visto y recientemente de hecho sacaron una campaña que hablaba yo un día que parece una campaña como, no sé, como del año 92, porque realmente es un abordaje ya como hasta obsoleto del tema de la violencia de género, pero casi siempre nos enfocamos mucho en la víctima, ¿verdad? Y es importantísimo, claro, darle las herramientas, salga de ahí, pueda denunciar, levante la voz, o a las personas que están en el entorno, no sea cómplice. Si usted sabe que a su vecina la están agrediendo, usted no debe de callar. Y eso se lo quiero decir a todas las personas que nos escuchan. Si uno conoce que en la comunidad hay alguien que está pasando por una situación de violencia, uno debería tener la obligación, y tiene la obligación ética y humana, de hacer una denuncia, por lo menos alertar o algo, o atender o hablar con la señora o ver qué está pasando. No, no seamos indiferentes ante la violencia que le pasa al prójimo en nuestras comunidades. Y lamentablemente el INAMU, para retomar el tema, ha dejado de lado el tema de la rectoría. Y se nota muchísimo en estos últimos 2 años. Y por eso es que las organizaciones estamos preocupadas, porque ya no hay diálogo con otras instituciones. Empezaron a inventarse programas que yo siempre digo, es agarrar mucho dinero y es como agarrar agua y echarlo en un colador, porque es tirarlo, porque un fortalecimiento del INAMU en los territorios implica formación y capacitación adecuada de su personal y tener personal permanente. El tema de la violencia no se va a resolver con una persona que no tiene formación especializada en violencia y que va a llegar ahí contratada, que además por ser privado no puede asumir responsabilidades de funcionarios públicos. Nunca una persona contratada por un outsourcing, que al final es eso, va a poder hacer lo que hace un funcionario y una funcionaria pública, porque no le cobijan las mismas leyes, no tiene las mismas potestades. Entonces, eso es lo que se priorizó y se ha dejado de lado, y lo que estamos viendo hoy es que se están cerrando FINS, que las funcionarios del INAMU de los distintos territorios están explotadas por el nivel de violencia de mujeres que llegan a solicitar ayuda y apoyo, porque es gigantesco, y nos han dicho, porque me han dicho directamente, ha aumentado muchísimo en el último año. Cada vez llegan más mujeres y no hay personal. No hay personal porque al final se priorizó hacer un invento que suena muy bonito, que se escucha muy lindo, hacen un evento protocolario y todo, salen en la foto, qué dicha, pero no están atendiendo realmente las necesidades de las mujeres. Y la prueba no la digo yo, la prueba la dicen los datos, la prueba lo dice lo que está pasando ahorita y lo que nos tiene hoy a todas acá en este programa. Eso es una realidad. Hay que priorizar también el cambio cultural que se hablaba. Esa política se dejó completamente de lado. Hay que volver a hablar del tema del rol del amor romántico en la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres. Ese mito se sigue cimentando y más bien se ha venido fortaleciendo. Las generaciones más jóvenes también, en los estudios que se han hecho, están replicando una serie de valores o de esquemas de vida y de mundo que se pensaban que ya se habían superado y que son
visiones de mundo que lo que hacen es profundizar las desigualdades de género y maximizar la violencia. Los chiquillos, en lugar de salir un poco más críticos de pronto, ¿verdad? Decir, no, estamos entre iguales, aquí hay un respeto, voy a respetar a mi compañera, a mi novia, etcétera, se están cada vez comportando de una forma más machista de la vieja usanza, ¿verdad? Ahora, eso hay que unirlo con, de pronto vemos también la violencia mucho más recrudecida, claro, y uno lo ve en las zonas de este país, donde uno empieza a notar muchos de esos casos también son zonas, pues es en todo lado, ¿verdad? Y eso es un tema que es importante decirlo porque la violencia afecta a todos los niveles, a todos los estratos, y la violencia de género no es algo que solo se da en personas sin estudio o en pobreza, etcétera, no, se da en todo, ahí desde el más catedrático hasta el más millonario, ¿verdad? Puede ser víctima de violencia de género o puede ser perpetrador de violencia de género. Entonces, eso es importante tenerlo claro, pero sí hay algunas tendencias, que no lo digo yo, también lo dicen las estadísticas de la última década, en donde se concentran más los casos. Y ahí lo que estamos viendo es cómo nos explota, así nos revienta en la cara, nos estamos viendo el tema de la pobreza y la desigualdad y la falta de empleo. Porque ahí es un nicho riquísimo que se lo estamos dejando al crimen organizado. Y también muchas veces vemos ciertas formas y prácticas violentas en las que entonces se cobran venganza, sí, posiblemente por una motivación de género, pero con mecanismos y formas de ejercer la violencia que uno solo las ve en el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y cada día hay más personas que ante la falta de oportunidades necesitan pagar el agua, la luz, darle de comer a los chiquitos, ¿verdad? Terminan involucrándose en estas actividades delictivas. Entonces, eh, es importante, digamos, abordar todas estas aristas, pero hay algo, hay que empezar por algún lado. Yo sé que a la gente le encanta que nos tiremos y analicemos y de pronto filosofemos, pero hay que aterrizar las cosas y lo primero que tenemos que hacer es voltar a ver la institucionalidad pública. ¿Se está cumpliendo o no con las leyes que ya existen, con las políticas que ya existen que deberían ser el piso mínimo? No, no se están cumpliendo. Ni siquiera se están invirtiendo los recursos necesarios para un cumplimiento mínimo de los indicadores o de lo que sea. Se están dejando el garete a los funcionarios del INAMU, que obviamente no tienen la capacidad humana para asumir el volumen de necesidades que hay en los territorios, pero además se prioriza muy de la línea de este gobierno acciones o ideas que lo único que hacen es nutrir el ego y la imagen de las personas que están ahí como jerarcas, pero no están pensando en las mujeres realmente. Y eso es en realidad lo que al movimiento de mujeres, y aquí hablo yo por Agenda Cero, que es como una sombrilla de muchas organizaciones, nos tiene muy preocupadas, porque todavía quedan varios años más de este gobierno, y lo único que estamos viendo es un camino al debilitamiento de las funciones del INAMU, en donde su rectoría está pintada en la pared, ya no existe. Hay un divorcio total con el MEP, las políticas que han existido las dejaron de lado, pero además es que ahí es donde está el cambio cultural, ahí es donde podemos impactar a los niños y a las niñas, e insisto, sobre todo a los niños, en que los modelos de masculinidad pueden ser diferentes, porque ahí es donde se está fallando mucho. Podemos darle todas las herramientas a una víctima, pero si a los hombres no los logramos acompañar y atender y las políticas públicas no se diseñan también, digamos, pensando en cómo podemos cambiar el modelo de masculinidad hegemónico que hay en Costa Rica, que es violento en muchas cosas, que a veces no se sabe manejar las emociones, entonces se recurre a la violencia y eso uno lo ve también en la violencia simbólica porque es el relato que vamos a ver en todo, en las películas, en las canciones, en las narconovelas que generan, endiosan ese tipo de masculinidades. Va a costar mucho que podamos cambiar esa forma de relación, ¿verdad?, de los géneros. Entonces, eso por ahí lo quería dejar un poco, porque me parece que hay muchos elementos por ahí, pero lo primero es de, por favor, organicémonos y llamemos la atención y rendición de cuentas, porque algo que quiero dejar también en claro es que aquí nadie tiene nada personal contra nadie de los que están en gobierno, ni contra el ministro, la ministra, con nadie, aquí no hay nada personal. Aquí hay un tema que hay un deber de rendición de cuentas que es legal, constitucional y de transparencia, y tienen que rendir cuentas por sus acciones o sus omisiones. Eso lo sabe todo funcionario público y funcionaria pública. Entonces, eso es importante que nunca lo perdamos de vista y que más bien las personas de las comunidades nos orientemos más también a eso, porque las herramientas están, se pueden mejorar, claro, pero no se pueden dejar al garete, dejar tiradas, que es lo que ha estado pasando. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya tenemos aquí 3 participaciones pendientes. Vamos a darle la palabra entonces a Marlene, ¿verdad, Marlene? De Foro de Mujeres. Bueno, para retomar un poco lo que las compañeras han anotado, como apuntaba Margarita, la violencia ha evolucionado. La violencia de hace muchos años, de nuestra infancia y nuestra juventud, era otro tipo de violencia. El satirillo que salía ahí por el cafetal,
una muerte hacia una mujer era muy raro que se diera y cuando sucedía era toda una noticia, ¿verdad? Era algo alarmante en una población donde se daba la situación, pero bueno, ahora hemos ido evolucionando y ya no, pues ahorita es noticia, ya como estamos se va a normalizar y dentro de un tiempo si no seguimos denunciando, ya no va a ser noticia. La violencia se da en todos los ámbitos, ¿verdad? En el ámbito social, en todo, la violencia, por ejemplo, en los condominios, lo que apuntaba alguna de las compañeras. Sí, vivimos en un círculo de violencia total y por eso es que se envalentonan los hombres y ya no les importa nada porque saben que rapidito se les va a solucionar la situación porque también las leyes no se las están ejerciendo como se debe. Vean, por ejemplo, el tipo este de Orosi, que lo tenían con medidas cautelares y total lo dejaron libre y ahora, bueno, porque la familia volvió otra vez sobre el asunto, va a entrar en juicio, pero así se van dando las situaciones. O sea que hay un fallo total de la institucionalidad. Hay un abandono total de la institucionalidad. Yo quiero recalcar, y esa ha sido la solicitud de todas, que se, se retomen las OFIN, que se les den los recursos que se requieren para fortalecerlas y es el único medio por el que sentimos que ahora puede protegerse un poco más las mujeres porque es la institución que está más cerca de las comunidades. Si se logran fortalecer las oficinas de la mujer y las municipalidades tienen su policía municipal, ahí se puede hacer un trabajo conjunto entre la policía municipal y la oficina de la mujer para por lo menos atender las denuncias de inmediato. Es un lugar donde pueden hacer la denuncia de inmediato. Lo que se hablaba ahí de los puntos violeta, hasta el momento no tenemos cuáles han sido los resultados de la creación de estas políticas y los recursos que se han ido ahí. Pero también hay otro problema, el abandono de la institucionalidad también tiene que ver con los recursos, que se le han limitado los recursos a todas las organizaciones o todas las instituciones más bien que tienen que ver con el sector social. Entonces eso también crea un abandono en la mujer. El IMAS ya no maneja recursos, ya yo no veo que tenga programas con mujeres. El INAMO que tenía programas y era a través de los recursos del IMAS, pues tampoco. El tema educativo, abandonado totalmente, no hay una coordinación, no hay un programa, porque mucho de esto tiene que venir desde las primeras infancias, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar el tema de masculinidades y el tema de cómo tratar la violencia, porque muchas veces desde niños se va viendo esos estados de ánimo donde hay mucha alteración y viviendo en una situación como la que se está viviendo ahorita, pues también los niños viven en un círculo de violencia y se va normalizando y van creciendo dentro de ese círculo de violencia y ya pues es normal, ya llega a la normalidad para ellos. Entonces, toda una situación muy complicada. Qué bueno, que gracias a que de verdad estamos aquí hablando, denunciando y cada día lo vamos a seguir haciendo aunque nos vean como las trogloditas, ¿verdad? Que no hemos avanzado, que estamos, que vivimos en un retroceso total, que somos unas académicas clasistas, pero gracias que estamos nosotras, porque traer las mujeres de las zonas costeras o de la zona rural a ponerla aquí a denunciar y a decir lo que está pasando es muy difícil, pero estamos nosotras que lo hacemos. Nosotras lo hacemos por ellas, es lo que no han entendido, que nosotras estamos haciendo ese trabajo para proteger a estas mujeres también y haciendo el trabajo que les corresponde a otras hacer. Eso es lo que no se ha entendido, pero bueno, aquí seguiremos en la lucha y de verdad que la prensa tiene una parte muy importante y es un apoyo muy importante para nosotras. Desde que se hizo la conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa hemos estado continuamente relacionadas con la prensa y eso es, o sea, es un trabajo conjunto, es un trabajo de la prensa, de la sociedad civil, de las diputadas y ahí vamos, jalando a ver hasta dónde vamos a llegar, pero creo que vamos a ir logrando lo que queremos. Y en este momento
Vuelvo a repetir, hay que fortalecer la SOFIN y darle las potestades para lo que fueron creadas y darle los recursos también, porque no podemos fortalecer a una mujer ahí si no tiene los recursos y que esté la persona capacitada para ejercer la función como corresponde. Bueno. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Damaris y luego Erika nos va a leer un poco de las reacciones y los comentarios que han salido ahí. Rocío había pedido también, la veo. Ajá, sí, ya casi le voy a dar la palabra a Rocío, voy a darle la palabra a Damaris y hacemos esta pequeña intervención con Erika y luego continuamos con Rocío y con Margarita también, que tiene la mano levantada. Entonces, adelante, Damaris. Gracias. Nada más contarles que de acuerdo con la Estadística Nacional de Discapacidad, las personas con discapacidad somos en el país el 18%, y que es un porcentaje bastante alto en relación a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que dice que anda entre el 10 y el 15. Pero además, un dato muy importante es que en Costa Rica el 61% somos mujeres. De ese 18, mayores de 18 años, el 61% somos mujeres. La discapacidad tiene rostro femenino en el país y las políticas no lo están reflejando. Cuando salió esta estadística, desde Alamut con el CONADIS y con el UNFPA, hicimos un estudio acerca de salud sexual y reproductiva y la violencia contra las mujeres con discapacidad, y la verdad es que salimos con la peluca parada y luego vino la pandemia y decíamos, probablemente esto se exacerbe aún más, ¿verdad? La violencia dentro de los hogares, eso de quédate en casa, ya sabíamos que era terrible. Además, quédate en casa con un chico con autismo que todo el día está haciendo ruidos, eso es complicado mientras trabajas y están todos ahí. Bueno, teníamos mucho miedo. Y un día de estos lo conversábamos justamente Erika y yo, porque vimos cómo ha aumentado casi al doble el abandono de personas con discapacidad por parte de las familias, a partir de, digamos, de lo que decía el 2018 a lo que tenemos actualmente en el 2024. ¿Qué significa esto? Pues violencia, ¿no? En el fondo, esta es una forma de violencia contra las personas con discapacidad, que la mayoría somos además mujeres, ¿verdad? Ese dato no es un dato menor. Y cuando Rocío hablaba de esa tutela de los incapaces, de las mujeres incapaces, bueno, cuando además hay una condición de discapacidad, es tan fácil desde el capacitismo, desde el cuerdismo, definir, ¿verdad? Es que no se puede, es que qué difícil, es que cómo no la va a abandonar, es que cómo no la va a querer matar, ¿verdad? O lo que sea. Casi que agradecer podría, ¿verdad? Que todavía no lo ha hecho. Vamos a ver, cuando hemos desde el MEP eliminado programas como todo lo que se había establecido en relación a la ternura, acuérdense cómo al ministro entonces le pusieron de mofa ternurita y ahí se quedó, ¿verdad? Y cómo, yo decía, ¿cómo nos hace falta volver a la ternura desde etapas muy tempranas? Y es que se nota que nos está haciendo muchísima falta, ¿no? Yo creo también que hay algunas acciones que se han hecho. Me preocupa mucho que estas acciones que se han planteado desde sociedad civil, y lo hablo concretamente de lo que planteamos en Asamblea Legislativa en esta semana, esas medidas, ¿verdad?, que se proponen para resolver un poco, para paliar el asunto, y bueno, y que termina afortunadamente en Asamblea Legislativa con un voto a favor de la declaratoria de los femicidios y la violencia como una epidemia, que además no cuenta con los 4 votos del partido oficial y de nuestra señora diputada Pilar Cisneros, ¿verdad? O sea, no nos sorprende, pero cómo duele, ¿no? Pero además ver cómo la ministra, la señora del INAMO, la jerarca, se lo toma como un ataque y no como un deseo de construir de manera conjunta. Entonces, ahí es donde una dice, ¿qué vamos a hacer, muchachas? ¿Por dónde es que vamos a resolver esto? Por eso me encanta este programa, porque, bueno, están saliendo a la luz una serie de cosas, pero yo sí creo que esta unión, esta unidad que estamos teniendo es muy importante, y el seguirnos esforzando
Esto me recuerda a una amiga africana ciega que conocí hace algunos años y yo me admiraba de ver cómo ellas corrían por desiertos para reunirse y entonces ella, que era ciega, llevaba en un carretillo de madera a una mujer que no caminaba por el desierto para ir a reunirse, para juntarse a mujeres con discapacidad. Y yo le decía, Lizzy, ¿qué cargas ustedes? Y nosotros peleando porque los taxis no tienen rampa, ¿verdad? Y ella me decía, mira, si vos estás empujando la pared y la pared todavía no se mueve, es que no has empujado suficiente. Yo creo eso, ¿no? Estamos empujando una pared que parece que no se mueve, pero es porque no hemos empujado suficiente y tenemos que seguir además juntas empujando hasta que la condenada pared caiga, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias, Damaris. Erika. Creo que por un Dime. asunto de que de previo sabíamos que doña Rocío tiene que marcharse a un asunto Ok. impostergable, digo, podría darle la palabra si ella de verdad se tiene que retirar. Ya solucioné, no hay problema, me quedo Muy con bien, ustedes de hasta el acuerdo, final, de o hasta acuerdo, que bien. saquen, ok. Hasta De que se acuerdo, acabe el gracias. tiempo, ¿verdad? Bueno, quería leer algunos de los comentarios que han hecho en el chat, bueno, en el Facebook, están bastante interesantes, plantean situaciones realmente a valorar. Lo primero comentario que les leo es que Rocío Abarca nos dice que la pérdida de comunidad nos ha deshumanizado y que eso también nos desvincula y por lo tanto pues nos desprotege. Don Eva Laraya nos dice que la historia es cíclica y en ese ir y volver, en tanto falso pensar, la ideología permanece siempre joven, como que no cala, digamos. Y quizá esto se pueda explicar, bueno, desde enfoques más científicos, pero lo que sí se puede decir es que hoy en día la ideología que parecíamos haber superado y que ya todo estaba resuelto de alguna manera, es tan joven y es tan compleja que hoy, después de lo que hemos vivido, la lamentable evocación del refrigerador parece una analogía del descuartizamiento. Y entonces requerimos una renovación ética, una actitud crítica asumida como un compromiso global. Y que los cuadros políticos actuales también saben que en río revuelto ganancia de pescadores y por eso promueven la violencia transversalmente y la violencia contra la mujer en esencial esa promoción porque además se garantiza su reproducción y petrificación, con lo cual ya se ejerce control previo y para ellos libertad de acción. Entonces, lamentablemente, el presidente Chávez es el testaferro de esta ideología al servicio de los intereses ocultos, de querer ver a la mujer convertida en carne de cañón y por eso las políticas correctivas y las que funcionan y las que son garantes, pues se ocultan porque no funciona para sus objetivos. Hay que trabajar unidas, nos dice Rocío Retana Hidalgo, y en el empoderamiento y ofrecer ayuda psicosocial y que la situación del país es crítica. La educación de los niños en valores familiares y respeto hacia todas las personas es urgente, nos dice Roxana Madrigal. Dice que la individualidad actual es excesiva por el trabajo y por otras circunstancias que no permiten compartir y que también nos exponen. Elena Palacio nos dice que las oficinas de la mujer cambiaron a ser oficinas de gestión social y aquello que era un espacio de lucha se volvió un lugar para acciones sociales y hay que recuperar ese espacio. Además nos dice Mainera Antonio, un comentario bastante extenso y muy interesante, pero que nos plantea que el patriarcado tiene siglos entronado y que por supuesto esto hace que cada vez que pensamos que está resuelta una cosa, pues volvamos a caer en cosas que no han sido realmente nunca superadas, ¿verdad? Lo que ha estado siempre prevaleciendo es el patriarcado, entonces que una tarea es iniciar esa formación del respeto, la igualdad desde el hogar, la escuela, las instituciones y convertirla en una política de Estado después para todos y todas. Y bueno, nos felicitan por el programa y piden que de alguna manera se siga luchando ante las respuestas y necesidades específicas de las mujeres. Esos son los comentarios que nos han dejado hasta ahora. El que quiera agregar algún comentario lo podemos responder después, incluso en la misma lista de preguntas del programa de alternativas. Las compañeras que están acá podrían eventualmente sumarse a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y agradecemos a todas las personas que nos han seguido porque sí hemos notado, ¿verdad?, que este programa ha sido de muchísimo interés y bueno, para nosotros eso es muy positivo. Vamos entonces con Rocío. Gracias. Sí, yo quería retomar algunos de los temas pensados desde lo que ha sido la vivencia desde la Asamblea Legislativa, que es
que es una vivencia muy particular y muy extraña, porque también permite, digamos, como esa mirada desde esto que está pasando en este momento, desde un espacio de poder tan particular. Sobre el modelaje de la violencia, porque hablábamos de la responsabilidad de los medios, pero por ejemplo, aún con personas que son aliadas, yo creo que a veces se incurre en el error de hacer hasta, digamos, discursos necrófilos, ¿verdad? Demasiado, casi que pornografía de la violencia, ¿verdad? Donde se describe innecesariamente, a veces tal vez con un sentido de angustia de que no se percibe la brutalidad de lo que se está viviendo, se llega a fomentar incluso estas imágenes que yo creo que efectivamente modelan la respuesta de violencia y lo vemos en la violencia que recibimos las mismas diputadas, ¿verdad? Porque cada vez que se sube el tono, voy a decirlo así, en términos de lo gráfico que se explica lo que estamos sufriendo, la respuesta es tanto más violenta. Y yo creo que este es el tipo de cosas que estratégicamente tenemos que leer las mujeres organizadas para dar respuestas que no vayan en contra de nuestros intereses. Porque el tema de lo simbólico es tan importante que por eso yo siento que este Estado, porque efectivamente es un tema de Estado, ha tenido una visión precisamente de ir simbólicamente destruyendo la mirada de las mujeres, destruyéndonos, invisibilizándonos en la medida en que se está tratando de que las leyes no se ejecuten, que las políticas públicas no se ejecuten, que se saque la palabra género. Algunos podrían decir que esto es irrelevante, pero no, es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, ¿cuál es la explicación de la violencia? Si no podemos distinguir esa construcción social que hay en torno a lo que somos las mujeres. Y me parece que en ese sentido es muy fuerte y nos está golpeando mucho este discurso conservador contra la, comillas, ideología de género. Ahora resulta que lo que es científico es ideológico. Y lo ideológico es el sentido común que está ahora imperando, ¿verdad? El de las redes, eso sí eso es lo correcto. Y lo ideológico es la ciencia, lo ideológico son las políticas públicas, lo ideológico son las convenciones de derechos humanos internacionales, todo el derecho, eso es ideológico, ¿verdad? Los derechos humanos, incluso han tenido la desfachatez de solicitar que nos salgamos de los órganos, de los organismos internacionales que velan por la justicia y por los derechos humanos. Eso no es un dato menor. La primera vez que lo plantearon, una se horrorizó, los vio como ridículos, etcétera, pero van sumando, cada día son más, ¿verdad? Y eso es un tema que nosotros debemos de ponerle atención. Pero, por ejemplo, lo de la sacada del género, digamos, como concepto, como categoría de análisis, en las políticas públicas, lo estamos viendo ya aceleradamente en la educación, efectivamente, lo han sacado de la educación desde la primaria, la secundaria, los programas en general se está eliminando. El principal señalamiento contra una viceministra, la viceministra académica del MEP, sea que ella tiene opiniones sobre los derechos del cuerpo de las mujeres y que utilice su cabello morado, es ridículo, pero efectivo, o sea, la quitan, ¿verdad? Y entonces siguen avanzando. El fortalecimiento de la SOFIN era un proyecto de ley que se cayó, o sea, hubo mayoría en contra de ampliarle el plazo cuatrienal simplemente porque la diputada Olga Morera se paró y dijo que en la definición de la SOFIN se mencionaba la palabra género y que eso se iba a llenar de travestis, así tal cual. Y ese argumento así de absurdo, en ese nivel de violencia además contra las personas trans, fue el que ganó. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que dimensionar el grado, no solo de la cultura general de las personas que se están matando, sino también el grado de violencia que impera entre las personas que toman las decisiones de nuestro país. Y los proyectos que mencionaba sobre el tutelaje, y particularmente estaba pensando, aunque por supuesto Damaris nos dio una visión más completa, pero estaba pensando en el tema pensiones. Miren, hay 3 proyectos. Entonces, uno es para que se elimine la pensión de las personas que incumplen con sus deberes de pensión alimentaria. El otro es para que puedan salir del país sin dejar la pensión alimentaria, esta cantidad de meses que se tienen que dejar cuando alguien quiere salir del país. Y la otra es un refrito de un proyecto que ya conocíamos, que es que las mujeres que reciben pensión alimentaria
tengan que devolverle las facturas organizadas para demostrar que se están gastando la plata como debe ser, ¿verdad? Y entonces ahí viene esa visión que además deja a las mujeres, imagínense ustedes, en una absoluta condición de vulnerabilidad precisamente en las relaciones que más se han identificado como peligrosas, que es con la expareja, ¿verdad? O con la recientemente expareja, ¿verdad? Entonces, este tipo de visiones, así como en general toda la visión de tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres asociado a nuestra sexualidad, que es desde tratar de eliminar la pastilla el día después, aunque ya todo se ha dicho sobre el tema, ¿verdad? Seguir nuevamente con el asunto, hasta cosas tan banales como el largo de nuestros cabellos, señoras, desde que yo me corté el pelo, que lo he llevado largo y corto a lo largo de mi vida en diferentes momentos y ciclos, nunca había recibido tanta violencia por cortarme el pelo. Es una cosa ridícula. Ahora seguro no me la voy a volver a dejar largo porque no me da la gana, y porque que si les molesta, pues que les moleste. Pero este tipo de control sobre el cuerpo de las mujeres está llegando a extremos que nos parecen de muchas décadas atrás. O sea, nos parece ridículo y sin embargo está modelando la cultura de la gente más joven. Y yo quiero hacer un llamado de atención, no para perder la esperanza, sino porque también tenemos que ajustar nuestras estrategias como mujeres luchadoras y organizadas que somos. Y es que resulta que ya no son los viejillos, voy a decirlo así, perdónenme lo laxo del término y lo popular. Ya no es el tema de los viejillos que les incomodaban los avances. No, es que en este momento la población más conservadora son los varones jóvenes. Los más violentos se están convirtiendo en los varones jóvenes. Y hay estudios, y no estoy hablando de Costa Rica, sino internacionales, en donde se pone a los varones precisamente girando a posiciones mucho más radicalizadas de derecha, que incluye el control de las mujeres. ¿Y por qué? Porque hay estos patrones violentos le están dando la promesa de un poder que piensan que es un poder perdido, ¿verdad? La añoranza del poder perdido, ¿verdad? De la promesa de poder, y entonces, aunque no son hombres jóvenes, evidentemente, pero ahí está Donald Trump siendo, ¿verdad? El abanderado de una lucha, de una cosa internacional, ¿verdad? Un símbolo que es seguido por hombres jóvenes, ¿verdad? Y a esto hay que ponerle atención porque normalmente hemos pensado que es un asunto de alejarnos de las posiciones de los conservadores, y pensamos que los conservadores son las personas muy mayores, ¿verdad? Estos que todavía, digamos, tienen hábitos o de consumo, prácticas culturales, ¿verdad? Que son de los abuelos y tal. Y no, resulta que no, ¿verdad? Resulta que están en las redes. Resulta que hay espacios donde hay más violencia precisamente porque ahí es donde están muchas de las personas jóvenes. Y yo creo que nosotros tendríamos que, por ejemplo, radicalizar un poco más nuestro lenguaje por una cuestión estratégica. Incluso en algún momento dejamos de lado, voy a decirlo en general, no en particular y posiblemente ninguna de las que estamos aquí, pero como movimiento de mujeres en general, se empezó a hablar más de las luchas de género y se dejó de lado un poco el señalar feminismo. ¿Por qué? Porque nos costaba tanto el volver a explicar qué era y que feminismo y machismo no son lo mismo, no es la misma cosa de una misma moneda, etcétera, que abandonamos un poco algunas banderas que radicalizaban y que en este momento que se ha polarizado tanto la sociedad, y lo lanzo para ver si la provocación, a ver qué resulta de esto, nos dejó en una posición de resistencia tal vez un poco perdiendo, un poco débil, y ahora nos están dando hasta con el tema de las políticas de género. Ahora ya ni siquiera eso, voy a decirlo así, entre comillas, ya ni siquiera, por supuesto que es un avance importante, pero antes nos posicionábamos como feministas. Y me parece que en momentos de radicalización hay que hacer un esfuerzo también nosotras por posicionarnos con mayor claridad sobre algunos temas. Finalmente, porque creo que aquí hay un tema de esperanza que es fundamental, para todas las mujeres que nos escuchan, para todos los varones que quieren transformarse, para todas las personas no binarias que están también en una lucha cotidiana sobre estos temas, yo creo que siempre la respuesta va a ser la organización, siempre la respuesta va a ser la inteligencia colectiva. Nadie es tan carga para resolver todos estos temas desde su individualidad. En ese sentido, tenemos que usar las redes de manera que realmente construyan comunidad,
porque siento que a veces lo que hacemos es aislarnos en la tecnología, articular siempre, buscar más y más y más aliadas y para usar la expresión de Damaris, sigamos empujando, cuantas más empujemos esa pared, va a caer. Va a caer definitivamente y eso no tenemos que perderlo de perspectiva. Es nuestro horizonte utópico, es la historia a la que estamos entregadas y yo tengo certeza de que eso va a suceder. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces ahorita a Margarita y después de Margarita, bueno, tenemos en el orden a Silvia y quizá podríamos ir ya como pensando un poco en nuestras palabras de cierre, precisamente valorando esto, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia que podemos tener desde nuestros espacios para transformar estas realidades? Bueno, y ese mensaje que podríamos darle a a nosotras, ¿verdad? A las mujeres de este país, en esta coyuntura precisamente de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, adelante, Margarita. Bueno, han sido muy provocadoras, hay muchos temas, no se pueden abordar todos, ¿verdad? Pero quiero destacar uno con los datos que puso Ana Rita y que pone de evidencia de que la violencia es más frecuente en los lugares, en las zonas costeras, periféricas, donde los niveles de escolaridad es más bajo, donde eh, son resultados de procesos migratorios de muy diversa índole, de incluso la presencia del turismo, ¿verdad? Que ha también mercantilizado a las mujeres, la entrada del narcotráfico, luego con la presencia, con un Estado muy débil, ¿verdad? Hay que ver en comunidades, en estas comunidades, que si es débil en la gran área metropolitana, imagínense ustedes en las zonas fronterizas o en los lugares donde no hay acceso eh, por carretera, es decir, ahí se da mucha cosa que queda oculta. Pero que las políticas pueden ser muy buenas, las políticas de Estado, pero si el Estado no llega a todo el territorio y no se aplica, digamos, una política que sería fundamental a través del proceso educativo, es decir, a través de la institucionalidad educativa, queda completamente debilitado. Y bueno, esto nos lleva también a pensar que casi que la mitad de las escuelas son unidocentes, donde se recibe nada más lo básico, menos temas como ¿verdad? Son casos muy excepcionales que uno conoce porque yo he trabajado mucho la parte de la educación de las escuelas unidocentes, donde hay un porcentaje importantísimo también de maestros que son agresores con los niños, ¿verdad? Y donde es difícil los trámites, conozco también muchos trámites de esos, donde tampoco el MEP ha sido lo suficientemente contundente en sancionar, en sacar eh, maestros que incurren en este tipo de actos que son desdeñables, ¿verdad? Sobre todo y particularmente en las comunidades indígenas. Entonces, el Estado es importante, pero las políticas de Estado han venido, sí, se fortalecieron hace unas décadas porque hubo también un movimiento de mujeres educadas que impulsó. Pero ahora resulta que para los sectores más conservadores, las mujeres educadas son mujeres que alteran el sistema. Vean qué interesante. Es complicado de manejar eso. Y si quedamos desprotegidas, digamos, en la gran área metropolitana, donde hay un nivel educativo más alto, donde las mujeres han venido impulsando y tomando posiciones, puedan imaginarse lo que está ocurriendo en las regiones periféricas. Entonces, a la par de la lucha, del fortalecimiento de la institucionalidad pública y las políticas de Estado, tenemos que trabajar formas de organización para contener la lentitud
con que el Estado trabaja. Es decir, no podemos atenernos al Estado nada más y a las políticas de Estado. Sí, tenemos que desarrollar organización, formas de organización comunitaria que involucre también esas nuevas masculinidades para empezar a frenar y revertir el proceso desde la misma institucionalidad, desde los mismos territorios, desde las mismas comunidades. Y yo diría que hasta de las mismas iglesias, porque quienes fuimos, bueno, yo participé en procesos religiosos interesantes en esos años de finales de los 60, 70, que eran las juventudes estudiantiles, ¿verdad? Las mujeres fuimos muy beligerantes en temas precisamente de contrarrestar esas prácticas machistas, agresoras, violentas, ¿verdad? Dentro de los mismos grupos y después en las universidades, cuando ya estábamos más grandecitos, con la teología de la liberación, donde se crean y se fundamentan nuevas relaciones. Hay que tocar la espiritualidad también, hay que tocar esas bases del corazón, no solo la política pública, tenemos que desarrollar esas nuevas formas de espiritualidad en que podamos entenderlo. Y cuando hay varones que tienen esas visiones y esas prácticas, hay que involucrarlos también a que se transformen. Nosotros transformamos muchos de esos muchachos que eran violentos y que se creían que eran dueños de las mujeres. Y bueno, pero hicimos junta a muchas mujeres, ¿verdad? No lo aislamos, lo integramos hasta donde se pudo, ¿verdad? Hasta donde se pudo. Para hacer esos cambios también importantes. Bueno, quienes tenemos hijos e hijas, también hemos tenido que, y las amigas que tuvimos todos y conocimos estos hijos, a veces también presentan manifestaciones que hay que trabajar, educar, integrar. No sé, tenemos que ser más creativos para frenar más rápidamente la violencia desde las comunidades, desde las organizaciones, desde las escuelas fundamentales, que las maestras se enteren cuando un niño o una niña está haciendo y que pongan las voces de alarma junto con los ATAPs, por ejemplo, que son dos instituciones fundamentales. Cuando ellos visitan las comunidades y saben cuando hay cosas de esas, que se comuniquen con la escuela y luego con las juntas escolares, es decir, conformen una red para que puedan darle protección a la niñez. Y eso lo podemos ir haciendo en paralelo a las luchas que damos en la Asamblea Legislativa, en paralelo a las políticas, fortalecimiento de las políticas de Estado. Muchas gracias, Margarita. Bueno, nos quedan como 7, 8 minutitos, entonces vamos a darle como 1 minuto a cada una para cerrar, muy cortito. Entonces, si quiere, empezamos igual como empezamos en esta ronda. Sí, con Silvia. Silvia, el micrófono. Perdón, quiero empezar diciendo que el feminismo es la idea absurda de que las mujeres tenemos derechos. El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido una lucha de siglos y lo que hemos logrado no lo podemos perder. Yo sé que algunos se sienten amenazados por la legislación en favor de las mujeres, se sienten amenazados por la teoría de género, no porque la ideología, porque la teoría de género es un constructo de las ciencias sociales. Pero a mí me encanta que existe una declaración del Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará que dice que la teoría de género y el empoderamiento de las mujeres son un bien de la humanidad. Porque cuando le reconocemos derechos a un grupo, no le estamos menguando derechos a ningún otro grupo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que unirnos las mujeres, tenemos que dejar de lado diferencias para luchar juntas por el reconocimiento de nuestros derechos y para enfrentar la violencia que estamos viviendo. Y para exigir a las instituciones que cumplan con sus obligaciones por las convenciones que ha sancionado este Estado y por la legislación que tiene. Muchas gracias. A usted. Ana. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Ojalá se siga hablando de esto. Yo creo que ese es un primer paso importantísimo, que le den espacio en los medios de comunicación comunitarios al tema de la violencia de género, al tema de la igualdad de derechos, al tema de las nuevas masculinidades, porque esto hay que aterrizarlo, esto hay que conversarlo con las personas. Yo estoy de acuerdo en que también tiene que ir ligado de una construcción
no solo verlo como en lo abstracto de que la política en sí, ¿verdad? Porque la política puede ser un papel también que se engavete y pasa con muchísimos temas en este país. Entonces también es importante ver esa dimensión como más integral de la persona, incluyendo la espiritualidad. Al final, cuando hablamos de todo esto, la meta que se tiene es que las personas se respeten entre sí, que nadie tenga una condición por encima de nadie en el acceso y garantía de sus derechos y de sus proyectos de vida con plenitud, que nadie tenga que sufrir violencia por existir, ¿verdad? Por su identidad, por ser mujer, que el amor no golpee, que el amor no lastime, que las personas tengan herramientas y sobre todo pues las mujeres, porque son la mayor cantidad de víctimas porcentualmente, más del 95% de este tipo de violencia, tengan las herramientas para poder salir de ahí, pero también eso implica, por ejemplo, empoderamiento económico, redes de acceso a cuidado para que puedan también decidir desarrollar sus proyectos laborales y tener con quién dejar a los chiquitos y las chiquitas, un Estado solidario que abrace, ¿verdad? Las necesidades también de las mujeres. Creo que algo que podemos hacer tal vez individualmente para empezar a sumarnos a esto es no seamos indiferentes si en nuestra comunidad sabemos que está pasando un caso de violencia. Eh, a veces nada más nos separa una pared de por medio, ¿verdad? De una casa a otra. Y realmente yo creo que un primer paso es que volvamos a tomar conciencia de que tenemos también que levantar las voces, no solo tal vez por lo que me pasa solo a mí, en ese individualismo, o a mi familia y que el resto no me interesa, porque la violencia de género no es un tema como se miraba hace muchos años de la puerta para adentro. La violencia de género es un problema social de salud también de la sociedad y hay que abordarlo desde todo aspecto. Entonces, un primer paso, no callar, no ser cómplices. Si tenemos familiares con algunos comportamientos, hacerles también reflexionar, ¿verdad?, sobre eso. Eso es importante. Con el tema de las instituciones públicas, yo quiero invitar también a todas las mujeres y a todas las personas, hombres y mujeres que quieran informarse más, que nos busquen en las redes sociales como un grupo de trabajo en Agenda CEDAW. Ahí podemos conversar sobre lo que está pasando con el INAMU, que nos tiene muy preocupados. Y efectivamente, dar espacios para conversar del tema y ponernos también a solicitar rendición de cuentas me parece que es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Rocío. Gracias, sí. Yo quiero decir que el presidente dice que en la Asamblea Legislativa no le dejamos gobernar. Ya las mujeres nos organizamos en conjunto también con la sociedad civil para decirles, no, señor, el que no deja trabajar a las mujeres y el que no defiende la vida de las mujeres es usted. Y creo que eso ha sido un avance significativo. Yo nada más tendría un mensaje a todas las mujeres que estamos con la misma preocupación y que estamos buscando las vías para concretar nuestra acción política, es que nos tenemos que orientar por la sororidad, que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguirnos organizando. Exigir sin perder la esperanza, o sea, exigir sin dejar de soñar. Gracias, buenas noches. Gracias. Marlene. Primero que nada, bueno, agradecer la oportunidad de haber estado aquí y de haber compartido con todas las mujeres de las diferentes organizaciones. Yo siempre digo, unidas somos más y podemos lograr más, y esa es nuestra esperanza. Como bien decía Rocío, no tenemos que perder la esperanza, y si estamos en esta lucha conjunta es porque tenemos esa esperanza de lograr lo que se quiere. Seguir adelante y no claudicar. No claudicaron nuestras ancestras, tampoco nosotras lo vamos a hacer. Buenas noches. Gracias. Damaris. Bueno, yo agregaría a lo que ya las compañeras han dicho, que a esas mujeres con discapacidad en particular y a esas madres de chicos y chicas con discapacidad que están paralizadas en este momento por la violencia y que no saben qué hacer, que hagamos pelota, que busquemos esas redes de apoyo en la familia, en las amigas, en el barrio, en los vecinos y también en las organizaciones de mujeres, como decía Ana ahora, ¿verdad? Y en las organizaciones de personas con discapacidad para poder buscar esos apoyos y fortalecernos realmente para, como bien dijo Rocío, y me encantó, exigir sin dejar de soñar. Gracias. Gracias. Erika. Margarita, creo que falta. Ah, sí, perdón, Margarita. Creo que las mujeres queremos ser felices, ¿verdad? ¿No se oye?
Sí, Muy sí. bajito. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Las mujeres queremos ser felices, queremos caminar tranquilas en la calle, queremos estudiar, queremos emprender, queremos hacer muchas cosas. Y, y es posible si nos ayudamos. ¿Verdad? Y las que hemos tenido más posibilidades, porque ya nos tocó a mí vivir cerca de la universidad y llegar, eh, seguir ayudando. Y yo creo en que las personas de mi edad, que ya somos mayores, ya pasamos los 70, ¿verdad? Y seguimos con este esfuerzo por apoyar, es porque este país hizo por muchísimas mujeres un gran esfuerzo para que nos pudiéramos tener una vida plena. Y nos toca ahora, como mujeres mayores en transición, como dicen, como hay un grupo ahí, apoyar a las mujeres jóvenes para que tengan la posibilidad de expresarse y ser felices y tener una vida plena y completa, con libertad y felicidad y seguridad. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que para concluir, primero agradecería a todas por haber estado dispuestas a asumir el programa de hoy, ¿verdad? Recordar, como siempre, que lo personal es político y lo político es personal, pero pasando sobre todo por reafirmar que las políticas y posturas de Estado y de las personas políticas exasperan o reducen la violencia, y ya sabemos lo que estamos viviendo. Esto no es gratis. Además, decir que una de las peores formas de violencia y violación grave de derechos humanos es la pobreza, y que quitar dinero a las políticas sociales es una forma de reafirmar el deseo de que la violencia crezca. Por otro lado, señalar que hay hoy en día 4.900 personas con discapacidad en situación de abandono, mayoritariamente mujeres, de las cuales además pedir información o tratar de saber dónde están para poder acercarse a tender una mano es casi misión imposible. Por otro lado, decir que si bien es cierto, todo este tema de lo político nos marca, nos suena obstáculo, nos genera mucha bulla, pues no necesitamos del Ejecutivo muchas veces para resolver. Y decir que entre nosotras podemos resolver las cosas si nos unimos y seguimos creciendo como colectivos y nos acordamos que, como lo ha dicho aquí el compañero Panga 1.000.000 de veces, el pueblo y el soberano es el que tiene el primer poder de la República. Aquí, sin que se me ofenda la señora diputada, el pueblo es el que habla, es el que decide y es el que toma, y el pueblo con rostro femenino es el que ha tenido garra histórica para transformar este mundo en el que vivimos. Nos han puesto etiquetas, a mí me han dicho de todo: come, mata, chancletuda, ahora recientemente las canallas, de todo nos han dicho, ¿verdad? Pues yo lo decía un día de estos entre un grupo de amigas: sigamos de canallas, que eso es lo que necesitamos, mujeres canallas, mujeres intensas, mujeres que no estén dispuestas a quedarse calladas y paralizadas por el miedo que la violencia provocada por los escenarios públicos que estamos viviendo nos quiere generar. Así es que vamos para adelante y muchas gracias de verdad.